Una escena de devastación total en una región remota de Venezuela confirma el destino de un avión de pasajeros desaparecido. El vuelo 708 de West Caribbean Airways ha caído misteriosamente del cielo mientras volaba a más de 9.000 metros. El avión despegó de Panamá. Había 160 franceses a bordo. Este es el accidente más grande que ha ocurrido en Venezuela. Los investigadores escuchan las últimas palabras de la tripulación ¿Están en problemas? para entender la causa del choque, Dile que ambos motores se apagaron. pero el misterio se profundiza. Estamos en pérdida, capitán. Los pilotos no concuerdan en por qué se está cayendo el avión. Descubrirlo ahora depende de los investigadores. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El avión que voló demasiado alto. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, el vuelo 708 de West Caribbean Airways comienza el embarque, 2 horas después de lo previsto. Ya ha pasado la medianoche. Los 152 pasajeros de este vuelo charter regresan a su hogar en Martinica. Estuvieron visitando el Canal de Panamá. El capitán Omar Ospina y su tripulación acaban de llegar de Colombia. Como va retrasado, necesita emprender viaje rápidamente, pero surgen más retrasos inesperados. El copiloto David Muñoz le informa al capitán que el vuelo está sobrevendido. Hasta el asiento extra de la cabina está ocupado. Déjame encargarme. Alejo, necesito que hagas un anuncio en inglés y español. Claro, Ángela y Luisa se quedan. les diré. 2 de las auxiliares de vuelo se quedarán en Panamá porque no hay suficiente espacio a bordo. Recibimos la hoja de carga. Comprueban el peso del avión Despegue de la pista 21 izquierda de 3.050 metros. y la longitud de la pista. El capitán Ospina calcula que puede despegar con seguridad. La trayectoria del vuelo los llevará por condiciones climáticas adversas. Esto es habitual para las tripulaciones en temporada de huracanes. Todo listo para despegar. Solicita retroceso. West Caribbean 708 solicita permiso para retroceder. West Caribbean 708 puede retroceder. Procedan a la pista. West Caribbean 708 autorizado para despegar. B1. Rotación. A la 1 de la mañana, el vuelo 708 inicia el viaje hacia Martinica. Despegaron desde el aeropuerto de Panamá, transportando una carga bastante pesada para un vuelo largo para esa aeronave. El vuelo debería durar 3 horas. Ascendieron a 9.400 metros. Esa era la altitud asignada, pero el plan de vuelo oficial indica que el avión ascendió hasta los 10.000 metros. La tripulación vuela un MD-80. El avión se identifica fácilmente por los 2 motores traseros. Se considera que la aeronave modelo MD-80 es muy buena. Se desarrolló a partir de la DC-9, pero es más larga, más eficiente en combustible y tiene instrumentación y aviónica más modernas. Actívalo. A medida que la altitud se incrementa y la temperatura desciende,
Activan el sistema anticongelamiento del avión. Luego de 30 minutos de vuelo, estando a 9.400 metros de altura, el clima se pone peligroso. Un huracán de baja intensidad que viene del Atlántico ha estado agitando vientos en la región. Solicita desviación a la izquierda. El vuelo 708 pide desviarse a la izquierda para evitar formación. 708, autorizado a desviarse. Los pilotos suelen desviarse de su trayectoria inicial para eludir malas condiciones meteorológicas. Mejorará. A 40 minutos del despegue, el avión ha consumido miles de litros de combustible, lo que le permitió volar más alto. Necesitan ascender a 9.400 metros y esperar hasta que el peso disminuya y luego realizar un ascenso escalonado hasta los 10.000 metros. Nivel 330. 330. Barranquilla West 708 pide nivel 330. Nivel 330, autorizado. Ahora, el capitán comienza el ascenso a la altitud programada de 10.000 metros. Apaga el anticongelante. No puedo acelerar. El capitán se da cuenta de que los motores no responden. Voy al baño. La tripulación no está preocupada. Ya pasó un tercio del camino hacia Martinica. El vuelo 708 de West Caribbean entra al espacio aéreo venezolano. ¿Hay café y pastel para todos o deberíamos compartirlo? A medida que la tormenta se intensifica, a Muñoz le preocupa la formación de hielo. ¿Puedo encenderlo? ¿Hay hielo? Actívalo. La turbulencia empeora rápidamente. Qué feo que está el tiempo. Enciende la señal. Permanezcan en sus asientos. Bajo las luces para que nadie se ponga de pie. Bajamos al nivel 310. Hagámoslo. Maiquetía. La estación de control de tráfico aéreo de Maiquetía en Venezuela no está equipada con radares. Solicitud para descender. El controlador depende de los pilotos para saber dónde están. 310. El capitán Ospina apaga el piloto automático. Dame 310. El avión comienza a descender a 9.400 metros de altura. La turbulencia se intensifica aún más. Se activa el sacudidor de columna de control. Esa es la alerta más grave que la tripulación puede recibir. La columna de control del capitán comienza a vibrar, advirtiéndole que el avión está volando muy despacio. Cerca de los 9.400 metros, el avión se cae de repente. Es una pérdida, capitán.
La tripulación solo tiene segundos para descubrir la causa. 708. Desciende al nivel 240. Están descendiendo. ¿Tienen algún problema? Afirmativo. Dile que se apagaron ambos motores. Se apagaron ambos motores. Confirme. Se apagaron ambos motores. Por favor, confirme la radial y la distancia desde Punto Cabello si le es posible. El controlador necesita saber dónde están. Negativo. Estamos a 4000 metros y seguimos descendiendo. El avión está incontrolable. Manténganse agachados. Mantengan las cabezas abajo. Confirme las personas a bordo y la distancia necesaria para poder navegar. Hay 152 personas y esto no se puede controlar. En 30 segundos, el avión cayó 2700 metros. 152 personas a bordo. Afirmativo. Recibido. Confirme a qué nivel están cruzando en este momento. Whiskey, Charlie. Whiskey, Charlie, Whiskey, 708. Confirme su posición. Whiskey, Charlie, Whiskey. Confirme la posición. Mientras volaba casi a 10 kilómetros sobre la Tierra, el West Caribbean 708 se cae desde el cielo. Confirme su posición. El control de tráfico aéreo en Venezuela desconoce la ubicación del avión 708 y si alguien ha sobrevivido. La mañana después de que el vuelo 708 de West Caribbean se perdió, algunos habitantes venezolanos reportan que un avión se estrelló en una granja remota. La coronel Ramos es la investigadora de accidentes aéreos más importante del gobierno venezolano. Nunca trabajó en un accidente tan importante. Está impactada por lo que ve a su alrededor. Las 160 personas a bordo, la mayoría ciudadanos franceses de Martinica, han fallecido. Sí, fue muy impresionante para nosotros porque era nuestro primer accidente grande, de mucha severidad, y sentíamos presión por ello. Es el accidente, o ha sido el accidente con mayor cantidad de muertes que ha habido en Venezuela. El alcance de la investigación es abrumador. Lorlis Ramos sabe que el avión que se estrelló es uno de los más seguros del mundo. Más de 3000 de estos aviones vuelan todos los días. Investigar un accidente en el que una aeronave como la MD-80 se ve involucrada representa una gran responsabilidad por las consecuencias que esto podría tener. 60 o 70 pasaportes ya los tiene ahí la gente del CICPC. La prensa colombiana, venezolana y francesa de Martinica se encuentran en el lugar del accidente exigiendo respuestas. La aeronave se estrelló en una zona sin ley junto a la frontera con Colombia, donde los secuestros son comunes. El ejército venezolano les informa a los investigadores que solo pueden protegerlos durante las horas del día. Documentemos todo. Ciertamente el equipo no estábamos, incluyéndome, no estábamos muy preparados para la emergencia que nos tocó afrontar. El accidente complejo y muy difícil poder obtener resultados rápidos de lo que había sucedido. Tras retirar a las víctimas, el primer objetivo de los investigadores es determinar qué partes del avión aterrizaron intactas luego del impacto. Si están todas, se puede descartar la ruptura en vuelo. Pudimos observar que estaban los 4 puntos de la aeronave, la cola, algo de la cabina frontal y algún resto de los planos. Esto nos dio idea que era realmente un accidente y que no hubo explosiones o algún acto que produjera ese accidente.
Los investigadores interrogan al controlador de Maiquetía. Me informaron que se les apagaron ambos motores. ¿Tienen algún problema a bordo? ¡Se apagaron ambos motores! Cuando recibimos la información del Centro de Control de Maiquetía que la tripulación había reportado flame out en ambos motores, inmediatamente nuestra atención se fue al funcionamiento de los motores de la aeronave. Estoy leyendo todo. Chocedor es un investigador principal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, especializado en asignaciones internacionales. Apenas nos informan de un accidente, contactamos al fabricante del fuselaje y motor. Como nos informaron que se apagaron los dos motores, intentamos recopilar la mayor cantidad de información posible sobre ellos. No hay indicios de fuego. Lorlis trabajó mucho en este accidente. Sucedió en un lugar remoto, hubo 4 países involucrados en él y ella no tuvo un equipo grande. Investiguemos cómo estaba el tiempo. La coronel Ramos sabe que las tormentas fuertes pueden dañar los motores de un avión. En 1977, un DC-9 con motores traseros similares sufrió un apagón volando en una tormenta eléctrica. Ambos motores se desactivaron. El avión descendió unos 5.000 metros, impactó violentamente contra el suelo y se incendió. Los investigadores sospechan que los motores del vuelo 708 podrían haberse apagado, ya sea por la intensa lluvia que entró en ellos o debido a los vientos turbulentos. El apagón de un motor es similar a cuando se apaga el piloto de una caldera. El motor está funcionando correctamente, la combustión interna está activa, pero de repente la llama se extingue y el motor se detiene. Si ambos motores se apagaron repentinamente, eso explicaría por qué el avión cayó desde el cielo sin romperse. La coronel Lorlis Ramos sabe que la mejor forma de descubrir exactamente qué pasó con los motores está en las 2 cajas negras del avión. Estas cajas podrían contener datos importantes del vuelo y grabaciones de voz, pero será complicado recuperar estos recursos, principalmente por cuestiones políticas. El aspecto internacional es un problema en la investigación. Y esto es debido a que estamos hablando de un avión operado por Colombia que despegó desde Panamá y se cayó en territorio venezolano mientras estaba sobrevolando por allí. Las autoridades de vuelo venezolanas tenían muy poca conexión con el vuelo y los pasajeros de la aeronave. El gobierno venezolano, que desconfía profundamente de Estados Unidos, tiene la última palabra sobre quién examinará las cajas negras. Como este avión fue fabricado en Estados Unidos, ofrecimos nuestras instalaciones para descargar tanto la FDR como el CVR, pero decidieron pedirle estos archivos a la BEA, nuestros homólogos en París. Las cajas negras se envían a Francia para que las analicen expertos. Las autoridades francesas de aviación participaron en la investigación del accidente, porque los pasajeros involucrados eran franceses que residían en la isla de Martinica. Mientras tanto, se investiga otra posible causa del fallo del motor, que es el combustible contaminado. Rastrean el camión de combustible que abasteció el avión en Panamá. Fue importante examinar el combustible porque al tener el reporte de la tripulación que habían fallado los motores, esa era una posible causa. El análisis del combustible por búsqueda de contaminación se solicitó a las autoridades panameñas. Ellos realizaron unas pruebas determinando, de los cuales fueron negativos los resultados. Espero poder ayudar. Chocedor llega de Washington acompañado de 2 expertos en motores. Lo primero que queríamos revisar eran los motores. El investigador de motores que yo traje y el investigador de Pratt & Whitney examinaron cada motor minuciosamente.
Lo que encuentran es sorprendente. Ambos motores mostraron indicios de rotación a alta velocidad en el impacto. Es decir, eso indicaba que ambos motores estaban funcionando a una potencia muy alta. Los investigadores les otorgan a los motores un dictamen favorable. Cuando obtuvimos los resultados del análisis de los motores, nos dimos cuenta que ellos trabajaron perfectamente. ¿Tienen algún problema? Dile que ambos motores se apagaron. Se apagaron ambos motores. Las hélices estaban girando. Y que el reporte que había hecho la tripulación de Flame Out nunca ocurrió. El principal sospechoso en el accidente de uno de los aviones más populares del mundo queda descartado. Los investigadores necesitan otra pista. Necesitábamos los datos de la FDR y del CVR rápido. El equipo confía en que las dos cajas negras del avión esclarecerán la causa del accidente. Viajan a Francia, donde abrieron una de las cajas. Al escuchar la grabadora de voz de la cabina de vuelo, los investigadores se sorprenden otra vez. Hay una pérdida, es una pérdida. Luego de escuchar la grabación de voces de cabina, pudimos percibir de que la aeronave había entrado en pérdida. ¿Cómo hubo una pérdida con dos motores activos? Para generar la sustentación de vuelo, un avión requiere de un flujo de aire rápido sobre las alas. Una pérdida en un avión ocurre cuando la sustentación sobre las alas se reduce al punto que no puede soportar el peso de la aeronave en el aire. Es inusual que los aviones entren en pérdida a tan alta altitud. Los investigadores esperan que la segunda caja negra del avión revele por qué ocurrió eso. Cuando abrimos los registradores de vuelo, a pesar de que estaban muy golpeados, las condiciones que tenían interiormente eran buenas y realmente fue un alivio encontrarlos en buen estado. Pero por alguna razón, mucho de lo que fue grabado es incomprensible. Muchos datos no fueron útiles. Algunos datos muy importantes no estaban disponibles, como la posición del elevador, la posición del timón, el rumbo y algunos de los parámetros más relevantes, como las relaciones de presión del motor. Esto fue muy decepcionante para Sedor. Consigámoslos. Los números de presión del motor les indicarían a los investigadores la potencia de los motores. Estos dejarían en claro cómo el avión estaba volando durante los últimos minutos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ofrece su ayuda. Un software sofisticado podría ser capaz de recuperar algunos de los datos perdidos. A partir de los datos que ya teníamos, queríamos recuperar los datos del motor. Mientras tanto, los investigadores buscan más pistas sobre la causa de la pérdida. Parece que fue una lluvia muy fuerte. Descubrieron que el avión había volado a través de un clima húmedo y helado, que tenía la capacidad de provocar la formación de hielo. El hielo en las alas puede causar que un avión entre en pérdida. Cuando el hielo se acumula en un avión, el arrastre y el peso aumentan y la sustentación disminuye. El MD-80 cuenta con un sistema anticongelamiento. Cuando se activa, este expulsa aire caliente de los motores hacia las alas, para evitar la formación de hielo. A ver qué pasó con el hielo. Enciende la señal. Qué feo que está el tiempo. A medida que el avión ascendía a 10.000 metros, el piloto Ospina tomó una decisión algo inusual. Apaga el anticongelamiento. Un poco después, el copiloto le pregunta si deberían reactivar el sistema anticongelamiento. ¿Puedo encenderlo? ¿Hay hielo?
Los pilotos suelen examinar el marco metálico de las ventanas para verificar si se está formando hielo en esa área. Actívalo. Parece que el piloto detectó hielo. 708. Como estaban atravesando condiciones meteorológicas frías y húmedas, los investigadores no saben por qué la tripulación no dejó encendido el sistema anticongelamiento. Durante el vuelo y las condiciones meteorológicas que tenían, ellos tenían que haber utilizado el sistema de hielo, antihielo durante todo el vuelo. Los investigadores se preguntan si la tripulación cometió un error que provocó la acumulación de hielo en las alas del avión, lo que causó que entrara en pérdida y cayera del cielo. Hay nueva evidencia prometedora en el accidente del vuelo 708 de West Caribbean que podría ayudar al equipo investigador a enfocarse en la causa del desastre. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha logrado recuperar datos perdidos sobre los motores del MD-80. Esto fue clave porque nos permitió entender cómo operó el motor. Si hubiera habido hielo en las alas, los motores habrían tenido que trabajar más para superar la fricción que este crea. La potencia del motor habría aumentado. Mira esto. La potencia del motor no subía, sino que bajaba. Eso mostró que no había hielo en el avión. El hielo no causó el problema. Entonces, ¿qué lo causó? Los investigadores deben averiguar por qué los motores no dieron la potencia necesaria para mantener el MD-80 en vuelo. La historia de problemas de seguridad de la aerolínea les da a los investigadores una pista. La aerolínea ha sido acusada de volar aviones con sobrepeso. Las autoridades colombianas solían pesar la aeronave en una báscula y compararla con el manifiesto. En algunas ocasiones encontraron que la nave era más pesada de lo reportado. ¿Acaso el vuelo 708 sufrió una pérdida en pleno vuelo por exceso de peso? Durante la visita que se realizó a Panamá, se pudo detectar que West Caribbean no llevaba un control muy riguroso con lo que era el chequeo del equipaje de los pasajeros. Si un avión está demasiado pesado, podría no ser capaz de volar a mayores altitudes donde el aire es menos denso. Los pilotos deben hacer estos cálculos con cuidado. Un piloto sabe a qué altitud puede volar revisando o estudiando el manual básico de operaciones. En las tablas de rendimiento, allí se menciona el peso, la temperatura. Lo que los investigadores no saben es si el capitán Ospina hizo los cálculos correctamente. En espera. Ahora intentan calcular si el vuelo 708 estaba demasiado pesado como para evitar una pérdida a 10.000 metros. Revisamos el número de pasajeros a bordo, el número de tripulantes y el peso de la aeronave y del equipaje. El peso declarado del avión era de unos 67.000 kilogramos. Agreguemos unos miles de kilos, suponiendo que se equivocaron al pesarlo. Intentemos con 70.000 kilos. Los investigadores ahora hacen los cálculos para un avión que está excesivamente sobrecargado. Se llevan una sorpresa. Aunque el avión hubiera estado más pesado al despegar, podría haberse mantenido en vuelo. Este es un retroceso para la investigación. Se nos pasó algo. Empecemos de nuevo. Después de mucha investigación, los investigadores todavía no pueden determinar qué causó la pérdida de la aeronave. Gracias. La respuesta tiene que ver con cómo un avión distribuye su energía. Cuando se encuentra activado, el sistema anticongelamiento extrae energía de los motores,
disminuyendo la potencia disponible para el empuje. Esta reducción del empuje puede afectar el rendimiento del avión. El estudio mostró que volar el avión a 10.000 metros con anticongelamiento es seguro. Activa el anticongelamiento. Pero el avión solo pudo volar a 9.700 metros con dicho sistema activado. Fue el anticongelamiento. Le quitó la potencia. No deberían haber subido más. La conclusión a que llega el equipo de investigación es que la aeronave fue volada a una altura inadecuada para el peso y las condiciones que tenía todo el vuelo. Actívalo. La velocidad disminuyó cuando la tripulación activó el sistema anticongelamiento. Eso redujo el empuje del motor. Los investigadores concluyen que la reducción del empuje llevó a la aeronave a una pérdida. Recibimos la hoja de carga. Se asume que cuando el capitán Ospina realizó el cálculo de la máxima altitud posible, él no tomó en consideración la posibilidad de activar el sistema anticongelamiento. Hay muchos factores que no tuvieron en cuenta que se deben considerar al planificar. Si el bajo empuje condujo a una pérdida, ¿por qué la tripulación no se dio cuenta? Parte de la respuesta es que mientras surgió el problema, no estaban conduciendo. Usaban el piloto automático. El piloto automático no debería permitir una pérdida de la aeronave. Los investigadores se preguntan por qué este piloto automático permitió que eso sucediera. Al investigar el piloto automático en el MD-80, descubrieron un boletín del fabricante del avión. La aerolínea lo había recibido 3 años antes de la fecha actual. El avión podría entrar en pérdida antes de que el piloto automático se desconecte. En el boletín que emitió Boeing se describe casi que la misma situación que ocurrió en el accidente de West Caribbean. Las condiciones prácticamente idénticas. El boletín advertía que luego de configurar el piloto automático para mantener la altitud, se vigile de cerca la velocidad aérea. El boletín de operación advertía que con el piloto automático activado y en altitud podría ocurrir una situación similar, en la que la aeronave podría mantener la altitud y disminuir la velocidad aérea si los pilotos no monitorean dicha velocidad. Para mantener la altitud a medida que la velocidad disminuye, la aeronave comienza a elevarse y forma un ángulo con la nariz orientada hacia arriba, y este se va incrementando con el fin de obtener una mejor sustentación. No se debería exceder el ángulo determinado, ya que si no, se podría inducir a una pérdida. En este caso, el piloto automático llevó a una condición de excesivo ángulo de ataque a la aeronave que hizo que entrara en pérdida. A pesar de la importancia del boletín, no hay evidencia de que este haya llegado a las manos de los pilotos de West Caribbean. Los investigadores ahora comprenden mejor los eventos que causaron la pérdida. La tripulación no vigiló los instrumentos, ya que asumió que el piloto automático mantendría la velocidad adecuada. Pero eso fue un error. En ese momento, el capitán notó que algo estaba mal. No puedo acelerar. Voy al baño. Sabían que tenían un problema, pero desconocían la razón. El capitán decidió descender a una altitud donde los motores funcionarían mejor. Descender a 9.400 metros fue acertado, y para eso desconectó el piloto automático. Nivel 310. El avión está muy cerca de entrar en pérdida, pero la tripulación está a solo unos segundos de superar el problema. Si él hubiera logrado alcanzar los 9.400 metros durante ese descenso, la velocidad hubiera incrementado y la sustentación se hubiera recuperado. Después de haberse nivelado, no hubiera tenido ningún problema. Casi lo logran. El capitán pasó por alto su mayor amenaza. El avión todavía viaja despacio, con la nariz elevada en un ángulo demasiado alto.
La tripulación tuvo mala suerte. El clima por el que volaban era turbulento. Los vientos eran intensos y el avión se encontraba en una situación vulnerable. Una corriente ascendente de 32 km por hora podría provocar una pérdida. Los investigadores concluyen que el avión fue volteado por una corriente ascendente feroz que elevó la nariz del avión lo justo para inducirlo a una pérdida. La tripulación no manejó bien la situación. La comunicación entre ellos fue muy poca. El capitán pensaba que había tenido un apagado de los dos motores. Dile que se apagaron ambos motores. Ambos motores se apagaron. El capitán no le decía al copiloto qué hacer. Lo cierto es que el capitán solo se estaba centrando en los motores, lo cual es un problema muy grave en una situación como esta. A medida que la investigación del accidente del vuelo 708 se acerca a su conclusión, solo queda un misterio sin resolver. Es una pérdida. Muñoz entendía lo que ocurría. ¿Por qué no solucionaron la pérdida como les habían enseñado a hacerlo? La solución es aumentar el empuje, es decir, empujar la columna de control hacia adelante. Como muestran los datos del vuelo, eso no fue lo que hizo el capitán Ospina. El piloto no empujó la columna de control para reducir el ángulo de inclinación y aumentar la velocidad. Tira la columna de control hacia atrás. Era imposible recuperarse de la pérdida. El capitán debería haber empujado hacia adelante. La pregunta sigue siendo, ¿por qué no lo hizo? Los investigadores obtienen la primera pista al volver a examinar los datos del motor en el momento de la pérdida. Eso distrajo al capitán. Cuando el motor entró en pérdida, ambos motores disminuyeron su potencia. Esto seguro confundió a los pilotos. Cuando se interrumpe el flujo de aire que ingresa a los motores, se produce una reducción del empuje. Debido a las corrientes ascendentes, el ángulo de inclinación del motor aumentó, lo que causó que los motores redujeran su potencia. Debido a la reducción de la potencia de los motores, el capitán concluyó erróneamente que los motores se habían detenido. ¡Es una pérdida! El copiloto le dijo que era una pérdida. Pero el capitán no respondió. Esto mostró que el capitán se estaba enfocando en los motores. Sin darse cuenta de que había entrado en pérdida, el capitán tiró hacia atrás la columna de control. Eso mantuvo la nariz del avión elevada en una posición peligrosa. Dile que los dos motores se apagaron. Se apagaron ambos motores. La tripulación no supo entender la situación que se les presentó. 708, bajamos al nivel 240. ¿Están en problemas? Ambos motores se apagaron. Hubo una fuerte vibración. La tripulación observaba los motores que se estaban apagando y se comunicaban con el control de tráfico aéreo. Durante ese tiempo hubo poca resolución de problemas en la cabina. Esto fue muy difícil para los pilotos. Es importante que las tripulaciones se comuniquen de manera efectiva. En este caso no se escucha a los pilotos comunicándose entre sí. Y no hubo comunicación efectiva entre ellos. Fue una cabina casi que silenciosa, hasta el momento que muy poco antes del accidente se dieron cuenta que estaban en graves problemas. Para entonces, ya era demasiado tarde. Habían pasado el punto de no retorno. Durante el descenso, la información del vuelo indica que lograron alcanzar una tasa promedio de descenso de más de 3.600 metros por minuto. Esa tasa de descenso les impediría llevar a cabo cualquier tipo de acción coordinada, no solo la fuerza G. La vibración en el avión seguro fue difícil de manejar. En las grabaciones de voz se escuchan las voces temblorosas. Negativo. Estamos a unos 4.000 metros. Estamos a 4.000 metros. El avión no se puede controlar.
Eso sucedió por la vibración. Para todas las personas a bordo, la caída final representó una auténtica pesadilla que se prolongó durante casi 3 minutos. Whisky, Charlie, whisky. La coronel Lorlis Ramos y su equipo entrevistaron a amigos y familiares de los pilotos del vuelo 708 de West Caribbean. ¿Cómo era en casa? Descubrieron algunos problemas del pasado que podrían explicar el comportamiento de la tripulación. West Caribbean Airways estaba atravesando una situación financiera complicada. Esto debido a una situación económica que atravesaba la empresa West Caribbean y que se había manifestado en las tripulaciones de vuelo, ya que tenían aproximadamente como 6 meses que no cobraban sus sueldos, y esto podía de alguna u otra manera influir en la concentración del capitán al momento de atender la emergencia. Los investigadores descubrieron que el capitán Ospina se vio obligado a tomar un segundo empleo en un bar para poder mantener a su familia. Evidentemente, el nivel de estrés que podía estar manejando el capitán producto de la situación financiera que presentaba es importante. ¿Resolvimos el problema del combustible? Estamos cerca, capitán. Antes del accidente, la tripulación se demoró horas en Colombia porque la aerolínea no pudo pagar el combustible. Ese día, ese era el tercer vuelo de 4. La tripulación manejó un nivel de estrés, ya venían acumulando la demora, no se sabía si el vuelo se iba a cancelar. Entramos en pérdida. Es una pérdida. Los investigadores también creen que el copiloto de 21 años debió expresar su opinión de manera más clara. Entre el capitán y el copiloto existía una diferencia de edad considerable. Esto pudo intimidar al copiloto a la hora de dirigirse al capitán con autoridad. ¿Puedo activarlo? ¿Hay hielo? No tiene ninguna relevancia qué tan joven pueda llegar a ser el copiloto ni qué tanta experiencia tenga el capitán. Ambos tienen el derecho inherente de preservar y proteger su propia vida en caso de que perciban que una situación no se está resolviendo de manera adecuada. Es una pérdida, capitán. Alertan al capitán, pero este no reacciona. Debería haber reaccionado. El informe oficial resultante de la investigación concluye que hubo un nivel insuficiente de conciencia de la situación en ambos pilotos. Aunque las acciones del piloto están en duda, debemos analizar al operador. ¿Cómo fue la capacitación? Descubrimos que la capacitación fue insuficiente, ya que no recibieron la formación necesaria sobre la pérdida. Este accidente ocurre por una cantidad de factores que no solamente son atribuibles a la tripulación. Habían condiciones deplorables en el funcionamiento de la aerolínea. Y obviamente estas son fallas que denominamos fallas latentes y que en el transcurso del tiempo van afectando negativamente todo el funcionamiento de la empresa. Estamos a 4.200 metros y se han apagado ambos motores. El informe propone una larga lista de recomendaciones para asegurar que la tragedia del vuelo 708 nunca se repita. Se hizo recomendaciones de seguridad a la Autoridad Aeronáutica Colombiana en la parte de entrenamiento de la aeronave y mayor entrenamiento en la parte de factores humanos. También se hizo recomendaciones del uso del piloto automático en las aeronaves MD. Después de este accidente, la aerolínea fue suspendida, se declaró en bancarrota y desapareció. West Caribbean Airways dejó un importante y valioso legado. Mejores medidas de seguridad para todos los MD-80 que hoy vuelan por los cielos.
Septiembre de 1978. Un Boeing 727 cae en picada. Despacio, bebé, despacio. Mamá, te quiero. San Diego se convierte en el sitio del peor desastre de aviación en la historia de Estados Unidos. Se me puso la piel de gallina cuando supe que pasó este accidente. La escena del accidente fue horrenda. Me preocupaba mucho no saber cómo armar ese rompecabezas. La evidencia lleva a los investigadores a una conclusión sorprendente. Antes de ir a favor del viento, lo vi a la 1. Un momento. Y la verdadera causa detrás de este horrible accidente. Antes de ir a favor del viento, lo vi a la 1. Podrían haber sido unas palabras que no se oyeron bien. Investigación de accidentes aéreos. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Punto ciego. Temprano por la mañana, el vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines está recorriendo la costa de California. Partió de Sacramento y va a San Diego. El copiloto Bob Fox es quien está al mando ahora. Aproximación, PSA 182 bajando de 2900 a 2100. Aeropuerto a la vista. Con 9 años de experiencia en PSA, está en camino a convertirse en capitán. El capitán Jim McPherson ha trabajado para la aerolínea por 17 años. Se lo considera un piloto nato y además sus colegas lo respetan mucho. Este es el segundo vuelo del día para ambos hombres. PSA 182. Aproximación visual autorizada. Aproximación visual autorizada 27. Entre los 128 pasajeros, hay 30 empleados de Pacific Southwest Airlines. Muchos están regresando a la sede central de la empresa ubicada en San Diego. PSA era una aerolínea excelente, tenía récords increíbles de mantenimiento y de seguridad. Así que en la industria era bastante reconocida por su alta calidad. Los pilotos deben ser cautelosos al llegar a San Diego. Lindbergh Field es el aeropuerto de una sola pista con el tráfico más denso de América del Norte. Es desafiante aterrizar en el aeropuerto Lindbergh debido a su proximidad al centro y a algunas obstrucciones a su alrededor. El terreno tiene una bajada pronunciada y aunque los pilotos están acostumbrados, algunos no quieren admitir que da un poco de miedo. Siempre existió la preocupación de que algún día haya un accidente grave. Varios otros aeropuertos cercanos reciben un gran tráfico de aviones comerciales, militares y privados. El espacio aéreo del aeropuerto tiene un tráfico denso de 600 vuelos diarios. Así que hay aviones despegando y aterrizando constantemente. El vuelo 182 tiene que abrirse paso entre todo ese tráfico aéreo, mientras vuela sobre la ciudad y se prepara para aterrizar en la pista 27. Martin Wayne se encarga de la consola de ingenieros. Cuando se aproximan al aeropuerto, se contacta con la oficina central de la empresa. Fuera de Los Ángeles, llegaremos a San Diego a las 9:05. PSA 182 recibido. Un poco tarde, pero gracias. Llamé y el tipo se estaba riendo. Di que ya estamos despegando. Muy gracioso. Aunque se divertían, eran muy profesionales. Los tripulantes eran amables y sentías que querían que viajaras con ellos. Era genial. Su lema era sobre la sonrisa de sus aviones. Era una experiencia divertida. El
El vuelo 182 se aproxima a Lindbergh Field bajo la guía de un controlador de aproximación. Este se encuentra en una instalación a 15 kilómetros al norte del aeropuerto. En una instalación de control de aproximación, guías a muchos aviones diferentes en el mismo espacio aéreo. Cuando el controlador detecta un Cessna delante del vuelo 182, se asegura de que los tripulantes puedan verlo. PSA 182, tráfico a las 12, a unos 5 kilómetros y 500 metros de altitud. Lo tengo. Tráfico a la vista. Les avisaron sobre el tráfico y ellos confirmaron verlo. Mantengan la separación visual y contáctense con la torre del Lindbergh 133.3. Que tengan un buen día. Claro. Separación visual significa que el piloto confirma ver otra aeronave. Lo tengo. Cuando el piloto confirma la aproximación visual, él es responsable de mantener la separación de ese tráfico. Como con los barcos, es responsabilidad del barco que se adelanta mantener la separación visual del otro. Al aproximarse al aeropuerto, el vuelo 182 se inclina a la izquierda y vuela paralelo a la pista de aterrizaje, de manera que queda listo para virar y aterrizar cuando lo autoricen. En mi opinión, fue un vuelo totalmente rutinario. No hubo nada fuera de lo común. Con el avión ahora a menos de 8 kilómetros de la pista, un controlador en la torre del aeropuerto se encarga de guiar el vuelo para su aterrizaje. Lindbergh, PSA 182, a favor del viento. 182, recibido. El controlador se encarga de los aviones dentro del área de tráfico del aeropuerto, que tiene un radio de 8 kilómetros. Además del 182 de PSA, el controlador de la torre está a cargo de varios otros vuelos. PSA 182, tráfico a las 12, a 1,5 kilómetros, un Cessna. Como solo hay una pista, se requiere mantener la separación debido a la diferencia en las velocidades de las aeronaves. PSA 182, autorizado para aterrizar. 182, aterrizando. La velocidad de aproximación de los aviones a reacción es más rápida que la del Cessna. Son las 9 de la mañana. Y muchos de los pasajeros del vuelo 182 están preparándose para un día entero de trabajo en San Diego. Tren abajo. Minutos antes de aterrizar, el piloto Bob Fox ve un avión a lo lejos. Hay uno debajo, pero veía al que viene de entrada. Despacio, bebé, despacio. Un fotógrafo profesional captura por casualidad el vuelo 182 en llamas. ¿Qué pasa? Estamos en problemas. Nos chocaron. Torre, nos caemos. Este es el PSA. Sí, pediré los equipos para ustedes. El radar del controlador de aproximación revela que el 727 ha colisionado con el Cessna. Jesús, es una lluvia de aluminio. Que dos aeronaves choquen bajo tu control es la peor pesadilla para un controlador. Nada más se le compara. Se acabó. Prepárense. Mamá, te quiero. Tan solo cayó de repente y estalló en llamas. No lo podía creer. No se puede hacer nada. Vamos. Se me puso la piel de gallina cuando supe que pasó este accidente. Miles de personas en la escena vieron esta enorme nube de humo y fuego. Hubo una colisión en el aire entre dos aviones y sus restos cayeron sobre San Diego.
La ciudad está conmocionada. Pero todavía no se conoce por completo el impacto de esta terrible tragedia. Testigos miraron horrorizados cómo 2 aviones se estrellaron en un vecindario de San Diego. Fue el mayor desastre en el condado de San Diego. Se dijo que cayeron cuerpos sobre un auto. 2 cuerpos cayeron del PSA. El que impactó en el parabrisas mató a la madre y el que se estrelló a un lado mató al bebé de 4 meses. La policía tan solo pudo cubrir los cuerpos. Se teme que todos a bordo de los 2 aviones estén muertos. El avión de PSA se estrelló en las calles Dwight y Nile. El Cessna cayó a 6 cuadras frente a una casa cerca de la 32 y Polk. Se destruyeron 20 casas. Murieron 7 residentes. Y hubo 9 heridos. En la ciudad reina la angustia. Oímos las malas noticias y vinimos con agua para ver cómo podíamos ayudar. Es una escena verdaderamente horrible. El oficial de la policía de San Diego, Greg Clark, se apresura a la escena para buscar sobrevivientes. Parecía que había explotado una bomba en el lugar. Todo lo que estaba en el camino de la aeronave había sido destruido. Había cientos de pasajeros en las paredes de las casas y también fuselaje por todas partes. No encontré a nadie entero. 2 horas después llega Wally Funk, investigadora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte o NTSB. Como la investigadora principal ese día, me llamó un oficial de la Administración Federal de Aviación, quien me informó de una colisión en el aire de San Diego. A decir verdad, la escena del accidente fue horrenda. El Departamento de Policía de San Diego me escoltó y me presentó al jefe de bomberos porque ellos estaban a cargo de los restos. ¿Hay sobrevivientes? Darse cuenta de que no hay sobrevivientes es una sensación escalofriante. Fue frustrante para el personal médico cuando quedó claro que no había nada que pudiera hacer. Murieron 144 personas, incluidas aquellas 7 que estaban en tierra. Es el mayor desastre de una aerolínea en la historia de Estados Unidos. Fue totalmente inesperado. Había piezas y partes por doquier, no solo de la aeronave, sino también de las casas. Decidí comenzar con tomar fotos. Y también tomé notas. Me preocupaba mucho no saber cómo armar ese rompecabezas. Funk necesita confirmar que los restos de un avión pequeño encontrados a 6 cuadras sean lo que efectivamente chocó con el 727. No hay dudas. Había marcas de transferencia de pintura y teníamos piezas y partes de las 2 aeronaves. Fue definitivamente una colisión en el aire, no hay dudas. Pero el interrogante principal que se debe aclarar es cómo pudo ocurrir un accidente así. Tuvimos que intentar visualizar cómo chocaron a partir del desastre de piezas de metal. Me pareció necesario llevar el Cessna a donde estaba el otro avión. Pongan eso allí, por favor. Y así tratar de entender qué había pasado. Con el tiempo, se llevan los restos de los 2 aviones a un hangar para reconstruirlos. Es un gran rompecabezas en el que tienes que unir una pieza a la vez. Funk graba tantas entrevistas de testigos como sea posible mientras los recuerdos aún están frescos. Me di cuenta de que en mis investigaciones, los niños de hasta 17 o 18 años suelen ser mis mejores testigos, ya que un joven puede transmitirme una interpretación bastante precisa de lo que vio en ese momento.
en lugar de lo que cree que oyó o lo que cree que vio. Muchos vieron caer algo del cielo. ¿Qué viste cuando miraste el cielo? Pero todas las entrevistas son decepcionantes. Entonces, ¿no viste la colisión? No había nadie que hubiera visto la secuencia entera. Solo gente que vio después del estallido. Lo más cercano a un avistamiento de la colisión es el video de un equipo de televisión que capturó al Cessna cayendo en picada. La NTSB envía más personal y entre ellos se encuentra el investigador principal Philip Howe. Gran trabajo hasta ahora. Sé que han investigado mucho y también que se han concentrado principalmente en el avión más grande. Fue genial ver que nos ayudaban. Brindaron un gran soporte técnico y nos dividieron las tareas. Yo investigaré el Cessna. Revisan los registros del avión pequeño del día del accidente para obtener más información. El Cessna pertenecía a una escuela de entrenamiento de vuelo. Un estudiante piloto estaba teniendo una lección. Había un instructor a la derecha y un estudiante practicando para obtener la habilitación de vuelo por instrumentos. Los investigadores descubren que el estudiante piloto se aproximó 2 veces a la pista 9 mientras practicaba aterrizar usando solo los instrumentos. Los pilotos instrumentales deben practicar la aproximación a las pistas. Los medios locales sacan una conclusión. Había mucha gente que pensaba que la colisión debía ser culpa del Cessna porque tenía un estudiante piloto al mando. Puede que los medios y los usuarios de las aerolíneas crean que los aviones comerciales deberían tener prioridad en los aeropuertos. Pero no funciona así. Tan solo importa quién llegó primero. Sin embargo, la gente quería saber por qué ese avión se interpuso en la ruta asignada de un avión de pasajeros que estaba por aterrizar. Se espera que las cajas negras recuperadas del lugar del accidente ayuden a responder esta pregunta. Había una adelante que grabó la voz y otra en la escalera de atrás que grabó los instrumentos. Se las llevaron a Washington, pero descifrar lo que se dijo en la cabina de vuelo y lo que indicaban los instrumentos lleva mucho tiempo. Mientras tanto, los investigadores entrevistan al primero de los 2 controladores que guiaban los aviones. Veamos las 2 trayectorias. El controlador de aproximación recuerda las rutas planeadas de los 2 aviones, pero no está seguro cuál tomaron realmente, porque no quedan registros del radar de aproximación. El 727 volaba hacia el este para virar en redondo y aterrizar en la pista 27. Y el Cessna volaba hacia el noreste, pero estaba a kilómetros del 727 y seguro se iba después de hacer toques y despegues en la pista 9. 1,5 kilómetros de separación. Como ya había estado en Lindbergh como piloto, se me ocurrió que podrían haber estado volando a altitudes o en rumbos incorrectos. Para descubrir las trayectorias de vuelo exactas, se deberán hacer cálculos complejos con datos de una estación de tráfico aéreo en Los Ángeles. Mientras tanto, una transcripción de la conversación del controlador con ambos aviones revela que los pilotos sabían las posiciones del otro. Sí, los tripulantes del PSA informaron ver el Cessna cuando estaban a casi 5 kilómetros. Los aviones habrían estado por aquí y aquí. Lo tengo. Tráfico a la vista. Al piloto del Cessna también le avisaron sobre el 727 detrás de él. Tráfico a las 6, 3 kilómetros al este, PSA entrando a Lindbergh a 975 metros, detiene a la vista. Los investigadores quieren entender por qué las aeronaves colisionaron, si los pilotos de ambos aviones sabían el uno del otro. Un mes antes, se habían instalado equipos nuevos de radar, que fueron diseñados para evitar este tipo de incidente. El sistema de alerta de colisión se implementó para prevenir choques y alertar a los controladores de una colisión inminente. ¿No hubo ninguna alerta? Sí hubo.
La ignoramos. Explícate. Le avisé a mi supervisor cuando sonó la alarma. Sonó la alarma, pero hablé con ambos y se confirmó el avistamiento. Y además, recibimos unas 13 alarmas diarias. Le comentó a su supervisor sobre la situación, pero como habían recibido muchas alertas falsas, simplemente la ignoraron. Los controladores deciden no tomar medidas en función de la alerta, pero aún así contactan al Cessna y repiten un mensaje anterior. El avión de PSA detiene a la vista. Está descendiendo sobre Lindbergh. Fue como una llamada de cortesía del controlador al Cessna. Pero en ese preciso instante, ven aquí, los aviones colisionan. En mi opinión, creo que deberían haber vigilado mejor a esas dos aeronaves. Creo que fueron descuidados. Los investigadores entrevistan al controlador de la torre de Lindbergh e intentan entender por qué él tampoco les advirtió a ambos aviones sobre su colisión inminente. Descubren que para vigilar el tráfico, disponía de un tipo de radar menos sofisticado. No tenía el sistema de alerta de colisión. Cuando el controlador vio que los aviones estaban a 1,5 kilómetros de distancia, contactó al 727 para advertirle. PSA 182, tráfico a las 12, 1,5 kilómetros, un Cessna. Creo que va pasando por la derecha. Sí. Va pasando por la derecha implica que el piloto mantenía la separación visual, por lo que sería su responsabilidad y no del controlador. Después de hablar con ambos controladores, los investigadores aún no tienen respuesta a la pregunta clave sobre la colisión en el aire. ¿Cuál de estas dos aeronaves fue la que acabó colisionando en el aire con la otra? Pasemos al siguiente acetato y veamos qué descubrimos. Cuando finalmente calculan las trayectorias reales de los dos aviones en el radar, la respuesta se vuelve clara. Aquí es donde el 727 colisionó con la parte posterior del Cessna. El Cessna nunca pasó por la derecha. Estuvo siempre frente al PSA. La aeronave de 91 toneladas volaba a casi unos 300 kilómetros por hora cuando colisionó con el Cessna. Era mucho más lento y liviano y acabó destrozándolo. Trazamos la tercera posición y las trayectorias del radar revelan otro detalle importante. Justo antes del impacto, el Cessna viró a la derecha y se interpuso en la ruta del 727. ¿Por qué cambió el rumbo? Dadas las trayectorias, si el Cessna no se hubiera desviado, los aviones no habrían colisionado. Un examen detallado del libro de vuelo de entrenamiento del Cessna revela una posible razón para el cambio de dirección. Llevaba una capota. El piloto del Cessna llevaba una capota. Se usa durante el entrenamiento de vuelo por instrumentos. Para convertirse en piloto instrumental, hay que aprender a volar solo mirando los instrumentos. Cuando hay buen clima, se debe utilizar algo para bloquear el horizonte en el exterior. Era como una víscera negra que sobresalía bastante para que no pudiera ver afuera. Fang se pregunta si la capota podría haber hecho que el piloto se desvíe en el peor momento posible. Se le dijo al Cessna que mantuviera un rumbo de 70 grados. 7711 Golf, vuelo de salida de San Diego, rumbo 070. A los pilotos se les enseña a revisar sus instrumentos para mantener el rumbo. A veces, el estudiante piloto no examina el rumbo lo suficientemente rápido y se termina desviando. Pero incluso si la capota realmente hubiera influido en el desvío del avión, eso no explica por qué la tripulación del 727 no vio el Cessna. Lo tengo. Tráfico a la vista. ¿Cómo fue que los tripulantes veteranos de un 727 perdieron de vista un avión que volaba directamente delante de ellos? Los investigadores se dan cuenta de que tal vez nunca descubran por qué el piloto del Cessna cambió su rumbo y se interpuso en la misma trayectoria de vuelo del 727. No puedo responder por qué el piloto del Cessna no se mantuvo en su rumbo asignado.
Pero el cambio de rumbo no fue tan grave para que el controlador de tráfico aéreo lo llamara y le dijera algo. El radar indica que definitivamente se desvió, pero la importancia de este cambio de rumbo es algo más cuestionable. Pero lo que no está en duda es que esquivar el Cessna era responsabilidad de los tripulantes a bordo del 727. Cuando confirmaron que tenían el Cessna a la vista, los tripulantes del PSA se responsabilizaron de mantener la separación. En Washington, los investigadores analizan la grabación de la cabina de vuelo y oyen los últimos momentos de los tripulantes del PSA. Comencemos. ¿Ya nos libramos de ese Cessna? Se supone que sí. Eso creo. Eso espero. Antes de ir. Un momento. Retrocede. Philip Hogue se centra en la conversación grabada 35 segundos antes de la colisión. ¿Ya nos libramos de ese Cessna? Se supone que sí. Eso creo. Eso espero. Antes de ir a favor del viento, lo vi a la 1. Debe de haber quedado atrás. Los tripulantes del PSA no solo no ven el Cessna, sino que suponen que ya lo han pasado. Lo tenían todo el tiempo adelante. Cuando el 727 vuela horizontal, tiene la proa ligeramente arriba, por lo que los pilotos ven la nariz del avión cuando miran afuera. Si la nariz de la aeronave estaba muy arriba y bloqueaba el Cessna, puede que no se dieran cuenta de lo cerca que estaban del avión. La NTSB realiza un estudio para determinar cuánto tiempo los tripulantes del PSA pudieron ver el Cessna desde el parabrisas. Usa los puntos de referencia para ajustar el asiento. Ajustan los asientos de los pilotos para garantizar una vista óptima y usan un dispositivo llamado punto de referencia de diseño. Es un sistema simple pero efectivo en el que se alinean unas esferas en el poste central del parabrisas para que los ojos estén siempre en la misma posición. Ahora mide desde mi línea de visión hasta la esfera blanca en el centro. Y ahora del ojo al suelo. Una vez determinadas las posiciones de visión, el fotógrafo usa una cámara especial y toma imágenes panorámicas de la vista que tenía cada piloto. Descubramos qué vieron. Primero el capitán. Comienza con la vista del capitán. Las trayectorias del radar muestran el rumbo y los ángulos de cabeceo y de alabeo del Cessna. Luego trazan estos datos sobre las fotos en intervalos de 10 segundos. Ahora el copiloto. Lo que descubren es sorprendente. Un periodo más largo de lo esperado en el que los tripulantes del PSA pudieron ver el Cessna. 170 segundos de vista clara. Los pilotos podrían haber visto el Cessna a plena vista. ¿Cómo pierdes de vista a un avión que está frente de ti? Solo dice que vio algo cayendo, no dice qué, pero bueno. Pero aceptaré su testimonio. Los investigadores se preguntan si los informes de los testigos podrían aclarar el misterio. Y encuentran pistas de que pudo haber algo en el cielo que desorientara a los pilotos. De los 220 informes de testigos que recopilamos, en 16 de ellos se menciona que a los entrevistados les pareció ver otra aeronave en la zona. Los controladores de tráfico aéreo no recuerdan que hubiera un tercer avión cerca, pero muchos aviones pequeños no llevan un transpondedor, que es el dispositivo necesario para identificarlos. Sin un transpondedor, el tercer avión podría no haber sido visible para el radar en la instalación de aproximación. Los investigadores analizan más atentamente las grabaciones de la cabina de vuelo en busca de pistas de un tercer avión. Antes de ir a favor del viento, lo vi a la 1. Debe de haber quedado atrás. 35 segundos antes de la colisión, los tripulantes dieron por sentado que el Cessna estaba lejos. Pero llama la atención el comentario del capitán de la 1. Las trayectorias de vuelo de los dos aviones muestran que el Cessna nunca estuvo en esa posición.
El Cessna estaba a las 11. Entonces, ¿qué avión estaban mirando? Es posible que hayan visto otra aeronave porque se dijo que estaba en la posición de la 1 en lugar de las 11. Podrían haber visto un avión que estaba mucho más lejos. Y luego encuentran otra pista sobre un posible tercer avión. Hay uno debajo, pero veía al que viene de entrada. El avión que divisaron volaba de entrada. Eso significa que volaba en la dirección opuesta al Cessna con el que colisionaron. Le da más credibilidad a la teoría de que vieron un avión diferente. Pero incluso con los 16 informes del avistamiento de otra aeronave, puede que jamás se logre descubrir qué avión podrían haber visto. El equipo concluyó que ninguno de los 16 testigos pudo situar con precisión una tercera aeronave en ese lugar y en ese momento. Los investigadores están en una encrucijada. El estudio de visibilidad que llevaron a cabo indica que el Cessna estuvo visible por 170 segundos, lo que son casi 3 minutos completos. ¿Y entonces por qué la tripulación del 727 lo perdió de vista? Vuelven a escuchar la grabación de la cabina de vuelo. 5 kilómetros al norte, rumbo noreste. Un Cessna 172 a 427 Detela. metros, ascendiendo a vuelo PFR. 135 segundos para el impacto. El controlador mencionó por primera vez al Cessna. Vuelve a ponerla. PSA 182. Unos 2 minutos antes de la colisión, a los tripulantes se les comunica la posición del Cessna, pero ellos aún no lo han visto. Divisar la silueta del Cessna habría sido difícil, ya que estaban a una altitud similar e iban en la misma dirección. El ojo humano capta el movimiento, pero durante unos cuantos minutos no se percibe el movimiento del otro avión desde el parabrisas. Segundos en aterrizar, primeros en la industria. El Cessna ha estado visible desde el parabrisas por casi 80 segundos, pero los tripulantes todavía no lo han visto. Otra advertencia, 90 segundos antes. Después de leer las transcripciones y escuchar las grabaciones, creo que estaban distraídos en su conversación. Reprodúcela. PSA 182, tráfico a las 12, a unos 5 kilómetros y 500 metros de altitud. Lo tengo. Tráfico a la vista. Pone pausa. A 85 segundos del impacto, los pilotos del 727 ven al Cessna delante de ellos. Luego se les indica usar las reglas de vuelo visual y contactarse con la torre de Lindbergh. Mantengan la separación visual y contacten a la torre de Lindbergh 133.3. Que tengan un buen día. Claro. ¿Lo vieron en un momento y luego desapareció? ¿O acaso estaban distraídos en la conversación y lo perdieron de vista? Los tripulantes deben mantener el Cessna a la vista mientras realizan otras tareas. El capitán contacta al controlador de la torre y se prepara para aterrizar. Lindbergh, PSA 182, abajo. Las alas necesitan los ajustes de slats y flaps correctos, el tren de aterrizaje debe extenderse, y los sistemas tienen que configurarse. Hay mucho por hacer a la hora de aterrizar en un 727. En este momento crítico, no hay nadie que esté vigilando el Cessna. PSA 182, tráfico a las 12, a 1,5 kilómetros, un Cessna. ¿Es ese lo que vemos? Sí, pero ya no lo veo. El Cessna debería estar justo aquí, frente a ellos. El Cessna estaba visible justo al nivel del parabrisas del 727. Así que es increíble que lo hayan perdido de vista. ¿Me puedes mostrar cómo ajustas el asiento? Pero cuando los investigadores descubren cómo los pilotos de PSA ajustan sus asientos, comienzan a entender cómo los tripulantes pudieron perder de vista el Cessna. ¿No usas los puntos de referencia?
No es obligatorio guiarse mediante el punto de referencia de diseño. Los investigadores se enteran de que muchos pilotos ajustan los asientos según sus preferencias personales. Como los pilotos tienen distintas contexturas físicas, ajustan los asientos para estar cómodos. Algunos se sientan más cerca de los instrumentos. Con esta nueva posición del asiento, se recalcula la ubicación del Cessna en el parabrisas. En los resultados se aprecia una diferencia importante entre las dos posiciones. Con el nuevo ajuste, los tripulantes habrían tenido el Cessna a la vista por solo 5 a 10 segundos, y no por unos minutos. Tan solo 5 segundos. El Cessna estaba debajo de la nariz o la referencia que los pilotos podían ver. Estaba debajo del parabrisas, pero si hubieran levantado la cabeza, el Cessna habría sido visible. Busquemos el Cessna. Pero incluso si los tripulantes se hubieran inclinado hacia adelante, los investigadores se dan cuenta de que enfrentarían otros problemas para detectar el Cessna. Está casi camuflado. Es más difícil de ver, y el terreno lo empeora aún más, ya que hay tejados blancos, tejados oscuros, calles, lagos y árboles. Entonces, la aeronave vuela sobre un fondo que va cambiando constantemente. ¿Es ese lo que es? Sí, pero ya no lo veo. El Cessna está volando demasiado cerca del 727 para que lo vean sin inclinarse hacia adelante, y el fondo hace que sea aún más difícil divisarlo. PSA 182, autorizado para aterrizar. Vuelo 182 para aterrizar. La colisión es inminente, y los únicos 6 hombres que podrían prevenirla no están atentos. El piloto del Cessna no puede ver por la ventana, y su instructor no se ha percatado de que el avión cambió de rumbo. Los tripulantes del 727 no ven el Cessna porque está en un punto ciego, y ambos controladores dan por sentado que sí lo pueden ver y que lo van a esquivar. Solo hay una forma de evitar este accidente, y las vidas de 144 personas dependen de ello. El capitán del 727 debió avisarle a la torre que ya no veía el Cessna. El capitán McFerron hablará con el controlador de la torre sobre el Cessna, pero el malentendido de unas simples palabras resultará ser un error mortal. Los 2 aviones están a 70 segundos de colisionar sobre San Diego. PSA 182, tráfico a las 12, a 1,5 kilómetros, un Cessna. Flaps a 5. ¿Es ese lo que vemos? Sí, pero ya no lo veo. El destino del vuelo 182 ahora depende de que el capitán comunique la situación claramente a la torre. Estaba allí hace un minuto. Pero el capitán no es claro. 182, recibido. El controlador supone que el Cessna aún está a la vista. Cuando perdieron el contacto visual, deberían haber informado al controlador que ya no veían el Cessna. Todavía sin saber la ubicación del Cessna. Una vez más, el capitán intenta explicar la situación a la torre. Creo que ha pasado por la derecha. El comentario del capitán indica que no estaban seguros y que no lo tenían a la vista en ese momento. El controlador podría obligar al vuelo de PSA o al Cessna a cambiar de rumbo, pero no hace nada. Es difícil determinar qué significó ese intercambio entre el controlador y el vuelo de PSA para cada uno de ellos. Cuando el capitán dijo "creo que ha pasado por la derecha", indicando que no estaba totalmente seguro, el controlador lo escuchó como una declaración y respondió. Sí. Nunca sabremos qué interpretaron. Estaba aquí hace un minuto. Sí. Pero la respuesta fue satisfactoria como para continuar con la aproximación, y el controlador consideró que la situación era satisfactoria y no hizo más comentarios al respecto. Estaba allí. Los investigadores quieren saber por qué el controlador no tomó ninguna medida. Comparan 2 grabaciones distintas de la conversación entre el capitán y el controlador. Empecemos con la cabina. Creo que ha pasado por la derecha. Creí que antes había dicho "va pasando".
Creo que ha pasado por la derecha. Compararemos con la torre porque creí escuchar va pasando. Y hacen un descubrimiento asombroso. Creo que va pasando por la derecha. Va pasando, sí. Suena como va pasando. Debido a la estática de la radio, el controlador oyó va pasando en lugar de ha pasado. La diferencia pudo haber decidido el destino del vuelo 182. Va pasando. Gran diferencia. Las grabaciones revelan que, si bien el piloto del vuelo 182 de PSA dijo una cosa, el controlador de la torre de Lindbergh oyó otra distinta. Creo que va pasando por la derecha. Sí. Ahora los investigadores entienden por qué el controlador no tomó medidas. Si lo hubiera oído decir ha pasado por la derecha, entonces habría visto en el radar que el piloto estaba equivocado y que el Cessna no había quedado detrás del 727. El controlador oyó va pasando por la derecha, lo que indicaba que aún tenían contacto visual. Parecía que mantenía la separación visual, por lo que sería su responsabilidad y no del controlador. En la primavera de 1979, los investigadores finalmente concluyen quién tuvo la culpa. La resolución del informe de la Junta deja muy en claro que la tripulación obviamente no vio el Cessna a tiempo para esquivarlo y así prevenir un accidente catastrófico. Cuando perdieron el contacto visual, deberían haber informado al controlador que ya no veían el Cessna, pero no lo hicieron. También se menciona al piloto del Cessna como un factor por haber cambiado de rumbo sin notificárselo a la torre. Se critica a ambos controladores por no seguir el protocolo y no decirle a la tripulación del 727 el rumbo específico del Cessna. Siento una gran tristeza cuando recuerdo lo que pasó ese día. Sé que los accidentes ocurren, pero este fue un accidente que se pudo evitar y no se evitó. Las recomendaciones del informe se centran en mejorar el sistema de control de tráfico aéreo en Lindbergh Field. Cambiaron los procedimientos, pusieron un área de control final y se restringió el tipo de tráfico y las altitudes. Después del accidente, se implementaron muchas restricciones para hacer que la operación en Lindbergh sea más segura. Los Ángeles, llegaremos a San Diego a las 9:05. PSA 182 recibido. Llamé al reporte y se estaba riendo. Di que ya estamos despegando. El otro legado del vuelo 182 de PSA son nuevas reglas sobre las conversaciones que se pueden tener en la cabina de vuelo a una altitud de menos de 3,000 metros. La regulación actual requiere que la conversación esté exclusivamente centrada en la operación del avión. En el momento del accidente del vuelo 182 de PSA, esa regulación no estaba en vigor. Asimismo, este caso también impulsó a la Administración Federal de Aviación a buscar nuevas tecnologías. En 1981, 3 años después del accidente, se empezó a desarrollar un dispositivo de seguridad llamado TCAS, o Sistema Anticolisión de a bordo. Ahora el sistema está instalado en todas las aeronaves de pasajeros y advierte a los pilotos cuando otro avión se acerca demasiado. Es un invento asombroso. Podemos poner el TCAS en los transpondedores y nos permite ver o escuchar lo que sucede con otras aeronaves a nuestro alrededor. Hemos avanzado muchísimo para hacer que la aviación sea más segura y que la gente se sienta tranquila de que su avión llegará a destino.